Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, nació en Parácuaro, Michoacán, México, el día 7 de enero de 1950, en esta casa de la calle 5 de Mayo, calle que hoy lleva su nombre. Hijo de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas, fue el menor de un total de 10 hermanos. Teniendo solo 3 meses de nacido, un día su padre se encontraba preparando el terreno para la siembra y quemó un pastizal, pero el viento provocó que el fuego comenzara a invadir otras propiedades. Pues debido a su padecimiento nervioso y a la angustia que le ocasionó pensar en las consecuencias que este suceso le traería, se arrojó a un río para quitarse la vida, pero fue rescatado. Esto hizo que entrara en estado de shock y enfermara irremediablemente, por lo que tuvieron que internarlo en el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda en la Ciudad de México. Algunos testigos cuentan que ahí murió, pero hay versiones de que escapó. Este hecho inspiraría posteriormente a Juan Gabriel para escribir la canción De Sol a Sol. Tiempo después, su madre tuvo problemas con la familia, por lo que se fue del pueblo rumbo a Ciudad Juárez, exactamente a Chihuahua. Allí, mientras su madre trabajaba como sirvienta en esta casa, su hermana Virginia fue quien más se ocupó de él. Por cierto, cuando Juan Gabriel empezó a ganar dinero con sus canciones, le compró la casa al dueño para regalársela a su madre, y resulta que ella nunca quiso dormir en la habitación principal. Siguió durmiendo en la misma que tenía como sirvienta, a pesar de ser la dueña. Con tan solo 5 años ingresó como interno en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, edificio que es hoy el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, donde permaneció 8 años, alejado de su madre y en un mundo desconocido para él, por lo que tuvo que aprender a madurar desde temprana edad. Aquí conoció a la directora Micaela Alvarado y a Juan Contreras, quien se convirtió en su protector, lo enseñó a ganarse la vida y a tocar la guitarra. Cuando cumplió 14 años, regresó con su mamá y su hermana a Ciudad Juárez, y con el deseo de que la gente lo escuchara y conociera las más de 100 canciones que ya había compuesto, viajó en 1968 a Tijuana, Ensenada, Rosarito e incluso a Ley Encinore, California, donde no tuvo éxito. En uno de los viajes a Tijuana trabajó en el bar Nick Teja, donde conoció al famoso cantante y compositor José Alfredo Jiménez y Alicia Juárez. Tiempo después regresó a Juárez, donde tuvo por fin la oportunidad de trabajar en el bar Noa Noa de David Bencuomo, quien le brindó su apoyo y le dio la oportunidad de cantar acompañado por los Prisioneros del Ritmo, cantando canciones propias y de otros autores. En aquel entonces usaba el nombre artístico de Adán Luna y se ganó el reconocimiento del público local. Nuevamente regresa a Ciudad Juárez para trabajar una temporada en el Centro Nocturno Malibú, donde ganaba $20 la noche, pero muy pronto vuelve a Ciudad de México. En esa ocasión, en búsqueda de una discográfica, fue acusado falsamente de robo y, debido a su edad, recluido en la penitenciaría de Lecumberri. Desde ese lugar escribía cartas a su madre y después de 18 meses consiguió la libertad, ayudado por la cantante Enriqueta Jiménez, conocida como La Prieta Linda, quien abogó por él ante el director del penal, haciendo que revisaran su caso. Al no haber pruebas fehacientes de su culpa, salió libre, pues además de haberlo ayudado, fue ella la primera artista que grabó un tema de su autoría, Noche a Noche. Él mismo se los contará. Y me fui a Televicentro, le caí a Televicentro. Entonces ahí estaba la Prieta Linda. Y entonces le dije yo que si ella me podía grabar unas canciones. Y me dijo, pues a ver, enséñame tus canciones. No puedo olvidarte, no lo lograré. El 4 de agosto de 1971 comienza la historia musical de este maestro de la canción después de haber luchado incansablemente por conseguir su sueño. Una de las palabras más aceptadas que se han dicho sobre él las dijo el periodista Jesús Gallegos. Yo creo que a Juan Gabriel nunca se le abrieron las puertas de par en par, las tuvo que tocar y muchas veces las tuvo que tirar. ¿Quieren saber cuál fue la primera canción que escribió? Escúchenlo. Mi primera canción fue un éxito de la señora Dúrcal en España que se llama La Muerte del Palomo, que aunque la escribí desde muy chiquito, nunca volverás, paloma, triste está el palomar, solito quedó el palomo. Pues fue la Prieta Linda quien lo llevó ante Raúl del Valle, gerente de RCA Víctor, quien lo escuchó y envió con los productores musicales Eduardo Magallanes y Enrique Okamura, quienes les hicieron las primeras pruebas, pero solamente lo pusieron a hacer coros para artistas como Angélica María, Leo Dan y Roberto Jordán. Después de esto, le hicieron su primer contrato profesional para iniciar lo que sería la primera producción discográfica.
Rápidamente se cambió el nombre artístico de Adán Luna por el de Juan Gabriel. Juan en honor a su mentor y maestro en Ciudad Juárez, Juan Contreras, y Gabriel recordando a su padre, Gabriel Aguilera. Y así pues comienza dicha producción, El alma joven, con 10 temas de su autoría y con arreglos de Chucho Ferrer, Pocho Pérez y Eduardo Magallanes. Y menos mal, porque no la estaba pasando nada bien. Escúchalo nuevamente. Oye, señor Camura, ¿no tendría usted un dinero que me prestara porque no he comido y quiero ir a comer? Y entonces me dijo, sí, toma los 10 pesos y me fui a comer. De inmediato logró posicionar en primer lugar de popularidad este tema, No tengo dinero, vendiendo 2 millones de discos en América Latina. No tengo dinero ni nada que dar. Siguieron los discos incursionando en la balada con bellísimos éxitos como este, Me he quedado solo. Me he quedado solo sin tus besos. Estoy solo, triste, abandonado. Este otro, 1, 2, 3 y me das un beso. 1, 2 y 3 y me das solo un beso. Te vas corriendo y yo no sé por qué. En esta época ya sus canciones empezaban a ser interpretadas por otros cantantes. Todos querían cantarlas. Les mostraré algunas de ellas. Estela Núñez con Lágrimas y lluvia. Aunque yo sé que nunca más tú volverás, te esperaré, aunque no vuelvas más. Roberto Jordán lo hacía con No se ha dado cuenta, que aquí lo podemos ver a dúo con el propio Juan Gabriel. Lupita D'Alessio, con Juro que nunca volveré. Y aunque me digas que me quieres, y aunque hoy me pidas que regrese y que me... En 1974 presentó su primer disco de rancheras acompañado por el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Otros como este, Esta noche voy a verla. Contigo, de ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a dar. Y este otro, Haces y Tercia de Reyes. Ya me iba. Con todos estos temas y otros discos que lanzó posteriormente, alcanzó fama y prestigio rápidamente. En su repertorio había bellísimas baladas y rancheras como estas. Siempre en mi mente. Siempre en mi mente, vida mía. Siempre en mi mente. También el famosísimo tema El Noa Noa. Y cómo no acordarnos de este, Inocente, pobre amigo. Pero te voy a advertir que si vuelves otra vez, no respondo. Este mismo año firma su primera película, Nobleza Ranchera, a la que después siguieron Es mi vida y Del otro lado del puente. Aquí lo vemos en una escena de Nobleza Ranchera con Verónica Castro. Equivocada estaba. Pensé que querías a Sonia. Qué mala persona es. A finales de este año, el 27 de diciembre y con tan solo 24 años, se encontraba en Ciudad México cuando recibe la trágica noticia de que su madre había muerto en Parácuaro. Aquello fue un duro golpe para él. También se quedaba huérfano de madre. Después de todo esto, a finales de esta década, en 1977, planeó su ingreso triunfal de la cantante española Rocío Dúrcal a la música. Con el disco Rocío Dúrcal canta Juan Gabriel. Este tema, Fue tan poco tu cariño, fue el inicio de una cadena de éxitos musicales que se prolongó durante 2 décadas, con producciones especialmente preparadas para la española, donde recorrió el bolero, la balada y la ranchera. Que lo aproveche. También este, Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya. En fin, como ya dije antes, todos querían cantar sus canciones. Muchos artistas empezaron a grabar con éxito sus temas y a encontrar mucha aceptación en el mercado hispano, como Rafael, Vicente Fernández, María Victoria, Lola Beltrán, Pedro Vargas, al que vemos con él en esta foto.
Hay que ser muy bueno para que todo el mundo quiera cantar tus canciones. No cabe duda, era un genio. En 1980 graba en Londres su disco Recuerdos, con el que inició una cadena de éxitos nunca vistos. Este tema fue el comienzo. He venido a pedirte perdón. Yo te seguiré amando a Dios, mi amor. Hoy por esta canción que escribí. Y de 1981 es este otro, Con tu amor. Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti. Y en 1982 saca su disco de boleros Cosas de enamorados, con bellísimos temas como estos. No me vuelvo, ya lo sé que tú te vas. Que tú te vas, que quizás no volverás. Si quieres. Me gustas, es verdad, de que te quiero, es verdad. Y este último que gustó muchísimo, Insensible. Amor a oscuras, sin felicidad. Tal vez te quise lo mismo que tú. En 1983 continúan los éxitos sacando el disco Todo, con temas como No vale la pena. No vale la pena, date cuenta de eso, que lo que tú me has dado. En el año 1984 nos enamora a todos con este tema, Querida, canción que no creo que exista ser humano que no la haya cantado. Bueno, como todas. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Ese mismo año, la española Rocío Dúrcal saca el tema Amor Eterno, tema que escribió el cantante inspirado por la muerte de su madre. Por tu amor, me miro en el espejo y veo en mi rostro. También los duetos con la española, con quien formó una exitosa pareja musical, consiguieron ventas por más de 30 millones de discos en América y Europa. Este es uno de los temas que más fama alcanzó, Déjame vivir. No tengo amor ni tengo nada. No tiene nada. Y este otro, que hacía un resumen de la buena amistad que existía entre ambos. Fue un placer conocerte. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. Si les ha gustado